Y hablando un poco más sobre mi abuelo, sobre Emiliano, ¿qué es lo primero que recuerdas de Emiliano? Bueno, recuerdo cosas así muy bonitas. Yo recuerdo que íbamos a trabajar al campo y siempre traté de, pues de crear mi imagen semejante a él. Tan es así que yo recuerdo que caminaba hacia adelante hacia ir al campo y yo daba los pasos donde él caminaba, a pesar de que estaba yo pequeño, pues me costaba dar los pasos. ¿Por qué? Porque quería a futuro ser algo como él. Inclusive le gustaba ponerse mucho los sombreros y yo hasta hoy los uso. ¿Por qué? Porque es algo que me dejó a lo mejor marcado, no sé, pero me recuerdan muchas cosas. Sí. Y eso es otra cosa que recuerdo también de mi padre, es que siempre sus llamadas de atención, a lo mejor sus regaños, y por qué no decirlo, llegó hasta en el sentido de pegarme, pero a lo mejor fue por la época del tiempo, que esa era a lo mejor a lo mejor una forma errónea de formar a los hijos, pero sí contribuyó de manera positiva a hacernos hombres de bien. Y yo eso, pues yo toda la vida se lo voy a agradecer. ¿Cómo era tu relación con él? Mi relación muy buena, siempre hacíamos planes. Eh, yo siempre fui y me considero un hijo obediente con mi padre. Eh, Tan es así que me puedo atrever a pensar que tuvo ciertas preferencias a mi persona, porque yo siempre dentro del tiempo de niño, de joven, siempre pues traté hasta lo más posible obedecerles en el buen sentido, porque pues yo creo que ese era el mejor camino, ¿no? Y hoy en día veo el fruto de todo esto y créanme que no me arrepiento. Me siento a gusto, me siento eternamente agradecido con mis padres de cómo me formaron. Entonces, vuelvo a repetirles, yo creo que las personas sí se forman a través del tiempo con buenos ejemplos de los propios padres. Sí. ¿Cuál sería el recuerdo que más atesoras de mi abuelo o con mi abuelo? Ay Dios, pues es que pues son muchos, pero creo que el recuerdo más grande que tengo es que mi madre y mi padre siempre se preocuparon porque a nosotros no nos faltara lo básico, que era comer, vestir, que no fue del todo satisfactorio de todos mis hermanos, pero en su época y en su tiempo ellos siempre trabajaron para ese fin común, que era atender a sus hijos, y yo creo que eso es lo que les recuerdo mucho a mi papá y a mi mamá, porque en la casa yo recuerdo pues nunca hubo la falta de alimentación, nunca hubo la falta de vestir, y que no hubo paseos, no hubo a lo mejor juguetes cuando éramos niños, pues no, porque pues fue otra época, ¿sí? Y yo lo entiendo porque mis padres no fueron profesionistas, mi madre fue ama de casa, mi papá fue avicultor, se dedicó mucho a lo de la crianza de las aves, Ujú. el campo, pero a pesar de todo eso no pasamos premuras de hambre, de vestir. Creo que si no tuvimos todo necesario, que hoy en día veo el caso de mis hijos, pero tampoco puedo atribuir a que las cosas fueron mal, simplemente que fue la época Ujú. que ellos les tocó vivir con nosotros. Sí. ¿Qué recuerdas de la vida de Emiliano? Mm, Mi padre siempre fue una persona que me decía una vez, mira hijo, lo importante en la vida no es que ganes mucho dinero,
Y si lo ganas, qué bueno. Pero si no lo llegaras a ganar, hijo, yo creo que lo importante es que sepas administrar el dinero. Y recuerda una cosa y tenlo presente, me decía. El día que tú te des cuenta, va a haber un día que te preguntarás cómo es posible que el vecino que gana mejor que tú, ¿sí?, vive peor que tú. Y yo creo que lo he visto, lo he vivido, y una de las cosas que siempre voy a recordar a mi papá es que ganes lo mucho o poco dinero que tienes, administralo bien. El dinero efectivamente es para eso, para gastarlo, pero hay que gastarlo en las necesidades, en las prioridades. Y eso es lo que yo recuerdo mucho de mi papá. Otra cosa que yo recuerdo de mi padre es que decía, debes de ser un buen administrador en todos los sentidos, tanto económicos, en la familia, en todo. ¿Por qué me lo decía? Porque un día me dice, mira, una persona organizada hasta en la propia oscuridad encuentra sus cosas. Y una anécdota que yo pasé con mi padre es que un día me dijo, oye hijo, tráeme unas pinzas que tengo en el lugar que yo guardo la herramienta. Yo fui a traerlas, era pleno día del día y las busqué y nunca las encontré. Regresé con mi padre y le dije, ¿sabes qué? No están las pinzas. ¿Cómo que no están? Me dijo mi padre y yo le contesté, le digo, pues es que no están, ya las busqué y no están. Dice, bueno, ¿sabes qué? Si tú no las agarraste, las agarró tu hermano, porque tus hermanas no las tienen por qué agarrar, porque ellas no saben nada de herramienta. Entonces, en el momento que él me llamó la atención de que tal vez yo las había tomado, yo recordé que sí las había tomado. Y recordé que dónde las había dejado y las fui a traer. Las fui a traer las pinzas, se las entregué a mi padre y me dijo, ¿ya viste cómo tú las tenías? ¿Tú las habías tomado? Le digo, efectivamente. Te voy a decir esto y tenlo presente toda la vida. Mira, hijo, las personas que no están organizadas, les pasa esto, ¿sí? Y las personas bien organizadas, hasta en la propia oscuridad van a encontrar sus cosas. Por eso yo te dije que tú las habías tomado o tu hermano. Y entonces, pues ese es un ejemplo que lo tengo siempre presente. Yo trato de hacer lo mejor posible fijándome en esos ejemplos que mi padre me dejó y los he aplicado y me siento bien y por eso siempre lo tengo presente. Excelente. ¿Recuerdas cuando fue presidente municipal? Sí, sí lo recuerdo. Lo recuerdo porque mucho porque comparo ese tiempo con el tiempo que hoy vivimos, totalmente diferente. Y sí lo recuerdo porque la fecha tal vez no puedo darle exactamente, pero probablemente fue en 1967, 66, 67. Y lo recuerdo mucho porque el día que convencieron a mi padre un grupo de personas muy progresistas del pueblo, del municipio, festejaron como cualquier persona que hoy podría festejar un triunfo, fuese de lo que sea, y se pasaron toda la noche ahí conviviendo, disfrutando el momento en que mi papá había aceptado ser el candidato a la presidencia municipal y que por su trayectoria que tenía le dieron a través del tiempo posterior pues lo aceptaron ser presidente municipal del municipio. Y ya en su trabajo, ya cuando empezó a trabajar, en esa época pues no había presupuesto, no había dinero para hacer obras de beneficio social
en las comunidades que pertenecen al pueblo de Totolac, como son los Reyes Quiahuiztlán, Chimalpa, Ocotelulco, la Trinidad, Santiaguito, Tepeticpan. Entonces, no había dinero como hoy en día. ¿Por qué? Porque pues así era en esa época. Aquellas personas que desempeñaban un cargo como él, como presidente municipal aquí en el pueblo, pues de hecho era honorífico, no les pagaban nada, pero pues problemas había muchos. Entonces, pero mi padre, con el entusiasmo del grupo de personas que lo habían apoyado, se emprendieron muchas obras, como fue abrir varias calles. Y alguien en su momento me dijo que mi padre, por el trabajo que hizo cuando fue presidente, me había comentado a esa persona: tu padre le habían de llamado, o sea, pues darle un testimonio que quedara y que perdurara a través del tiempo, porque él hizo mucho por su comunidad, porque él, estando presidente, abrió muchas calles. Entonces él fue el que realmente urbanizó al pueblo, porque en esa época había tal vez unas 4 calles o 5, no sé, pero... Y yo recuerdo que cuando era niño, porque en ese entonces yo tenía alrededor de unos 14, 13 años, y yo recuerdo que se abrieron varias calles, se hizo mucho trabajo, tal vez con un puñado de grupo de personas que colaboró, ¿sí? Y creo que esa persona que me recuerda hoy en día me dice que mi padre debía de ser el precursor de la urbanización en Totolac, ¿sí? Y hasta hoy se le recuerda mucho a mi padre de las obras que se hicieron sin tener presupuesto del gobierno estatal ni federal. Entonces es algo que es un ejemplo para los posteriores presidentes municipales que ha habido en Totolac, y que lamentablemente a través del tiempo pues no se han hecho obras así de esa magnitud como en esa época que se hicieron, como hace 50 años. ¿Recuerdas las obras que hizo? Sí, recuerdo obras importantes como son la apertura de las calles. Mm, Tal vez me viene a la memoria un promedio de 14 calles. Otra obra importantísima que se hizo es que los cerros que están a espaldas de la iglesia del pueblo, sí, en ese entonces comúnmente, como decimos, lucían pelones, ya no había vegetación, y mi padre, a través de de buscar apoyos a través del gobierno federal y estatal, recuerdo que vino una máquina a roturar el cerro, las tierras del cerro, y es así como se sembraron muchos árboles. No sé, no recuerdo, pero fueron miles de árboles, y producto de eso es que hoy tenemos un bosque que lamentablemente, a través de los presidentes y autoridades que han venido, se han venido generando, han agarrado parte, como en el pueblo han agarrado parte de terrenos del pueblo que son zonas boscosas. Pero esas dos obras que acabo de mencionar, como son las calles, como son roturar la tierra para sembrar los árboles, es de las obras más importantes que hubo. Y otra, a lo mejor no sé si fue en su época de mi papá, pero se hizo mucho hincapié en la introducción del agua potable, y se empezó a poner la tubería para las aguas negras. Pero yo creo que esas son las 3 cosas más importantes que en su época mi padre hizo. ¿Recuerdas de estas 3 acciones que realizó? Uh-huh. ¿Recuerdas haber estado presente cuando se realizaron? Sí, sí, porque como te lo dije en un principio, yo siempre seguí mucho a mi padre, Uh-huh. tengo muchas vivencias, y pues siempre andaba con él, y él siempre
ahora sí como vulgarmente decimos, me jaló a donde iba y todas esas cosas a través del tiempo me enseñaron pues a darle valor a las cosas, ¿no? Entonces, sí, yo me di cuenta de muchas cosas que él hizo. ¿Por qué? Porque yo las viví. Y a lo mejor algo se me estaba pasando. Él le tocó, por fortuna, organizar el paso del fuego olímpico que pasó que vino a Tlaxcala porque se acercaba las Olimpiadas en México en 1968. Y yo recuerdo que en la recién carretera que le llamamos la autopista a Pisaco San Martín, o Tlaxcala San Martín, o México, y que pasa por el pueblo, un tramo más o menos de unos 2 kilómetros, mi padre organizó con la gente para darle la bienvenida al fuego simbólico que venía, parece ser, de la Ciudad de México a Tlaxcala. Que ese fuego simbólico fue recibido en el estadio Tlahuicole de la ciudad de Tlaxcala. Y por su paso por el pueblo, mi papá tuvo que ver mucho en la organización del paso del fuego, del fuego de las Olimpiadas. ¿Crees que puedas hablar un poco más de la reforestación del cerro? Sí, sí, mira, la reforestación, yo recuerdo que era una máquina que estuvo aquí varias semanas, sí, y algo muy importante que yo recuerdo de eso, entre muchas cosas, es que yo, por lo regular, o algunos de mis hermanos, normalmente tendríamos que llevarle la comida al operador de la máquina, y que ese gasto, sí, fue absorbido por la familia, por mi papá, por mi madre, sí, que fue en apoyo para un bien común que fue la plantación de los árboles. Otra de las cosas que recuerdo es que dentro del bosque se abrieron calles, calles pensando que a futuro serían los accesos para llegar y disfrutar ese bosque. Inclusive ahí se aprovechó esa máquina que estuvo mucho tiempo, ¿sí? Se aprovechó que a las personas se les invitara bajo una cuota para que roturaran sus terrenos y fueran más productivos. Todos esos apoyos vinieron con la idea única de mi padre que pues se aprovechara el momento en que estaba la máquina. Yo recuerdo que esa persona que vino, uno de ellos, porque era el ayudante y el operador, recuerdo que el ayudante se casó acá, que no eran de acá, parece que eran de Guerrero, pero como pasaron mucho tiempo acá, uno de ellos se enamoró y se quedó acá, se casó aquí con una vecina. Entonces, pues sí recuerdo, y también cada 8 días se les invitaba a toda la gente que fuéramos a sembrar los árboles. Y así fue como acudió mucha gente, inclusive las esposas de estas personas, los domingos llevaban la comida, ¿sí? Como un almuerzo allá al cerro, y nosotros sembrando los árboles. Y era una convivencia comunitaria, y que yo espero que todas esas personas que tuvieron la fortuna de vivir esos momentos, hoy en día les haya servido como para querer y amar más los bosques que tenemos. Sí, pues son de las cosas que yo recuerdo. ¿Recuerdas también un poco más de la apertura de las calles? Sí, mira, la apertura de las calles, hay una anécdota que te voy a comentar. Mira, había una calle, bueno, dos, pero hay uno que yo recuerdo que le dijo, mi papá pues tenía una forma de convencer a las personas, pero lo hacía de una forma
tan práctica, con una vivencia que en el momento, valga la redundancia, se vivía, y había que convencer en un lugar que se iba a abrir la calle un promedio de 15 gentes, pero había una persona que hoy decía que sí y mañana decía que no. Entonces, el día que la máquina ya estaba dispuesta para abrir la calle, recuerdo que lo fue a ver nuevamente a mi papá y le dijo, ¿sabes qué? Se va a abrir la calle. Sí, recuerdo que el señor se llamaba Eleuterio Santa Cruz. Y le dijo, mira Emiliano, ¿para qué la quieres la calle tan ancha? Yo recuerdo que la calle estaba marcada de 9 metros de ancho. Y se mira con 3 metros, ¿para qué más? Y dice, no, se tiene que abrir. Pero ¿para qué la quieres, Emiliano? Tan grande, tan ancha la calle, le dijo el dueño del terreno. Le dijo, no, es que piensa a futuro. Piensa que un día te vas a comprar una camioneta, porque recuerdo que el señor era panadero. Y le dijo a mi papá, recuerda, le decía, mira, en algún momento te vas a comprar una camioneta y ya no vas a sufrir en ir a bajar tus guacales de pan a la carretera, y pues ya tu camioneta va a llegar a la puerta de tu casa y ya va a ser más fácil todo. Y le dijo, no, Emiliano, yo para que me compre una camioneta, tal vez nunca, cuestan mucho esas cosas. Y le dijo a mi padre, tal vez a lo mejor no te dé tiempo a ti, pero tus hijos, piensa en tus hijos. Entonces yo recuerdo que eso que le comentó mi padre lo motivó tanto que llegó el momento en que dijo, Emiliano, abran la calle, porque tienes toda la razón. Entonces eso es algo que yo recuerdo mucho de esa calle. Otra calle que recuerdo también, pero eso ya había pasado el tiempo, ya estaba hecha, pero esa calle se llama Los Pinos. Y hay una señora que en su momento en que se iba a abrir la calle, a mi padre pues lo maldijo de 1000 formas, con palabras. Inclusive lo apedreó, sí, pero que al final y al cabo se hizo la calle. ¿Por qué? Porque su esposo estaba de acuerdo de la señora, pero ella no. A través del tiempo la señora pues un día se enfermó tanto que llegó el carro, llegó hasta la puerta de su casa, la llevaron al hospital, la curaron, y cuando regresó a su casa y ya estaba tranquila, uno de sus hijos, que es profesor, le dijo, mamá, te voy a recordar algo. A ver, dime, ¿te acordarás que don Emiliano cuando quiso abrir la calle tú lo apedreaste y lo maldiciste porque tuviste que dar parte de tu terreno para la calle? Sí, hijo, sí, ya me acordé. ¿Te das cuenta hoy cómo fuimos y te llevamos y te trajimos con el coche hasta la casa? Sí, pero la señora no se daba cuenta por qué es lo que pasaba, por la pregunta. Dijo, mira mamá, si esta calle no se hubiese abierto por tu capricho, no hubiera acceso por donde salir. Tendríamos que llevarte cargando a tal vez unos 200 metros a la carretera para llevarte al hospital. Y te das cuenta de la obra que hizo don Emiliano. Y yo recuerdo que el profesor, el papá, el hijo de la señora, dijo textualmente, dice, ya ves mamá, y tú que tantas cosas le hiciste. La mamá contestó y dijo, ay hijo, discúlpame, no sabía lo que... Y que me disculpe don Emiliano, que en paz descanse, por el proceder que yo hice al abrir esta calle. Entonces son vivencias que recuerdo, pudiera haber más, pero son de las cosas que me han marcado más en el sentido de esas calles que se abrieron. Sí. Algo también que quiero dejar y que me viene a la... Por eso digo, son muchas cosas, pero vienen saliendo. Otra de las obras que hizo mi padre y que
recuerdo fue cuando mm, el panteón municipal se, se llevó a la parte alta de, de- de los terrenos, bueno, de lo que son los cerros. ¿Por qué? Porque ya no era conveniente, ya no había espacio donde actualmente en esa época estaba. Pero lamentablemente tuvieron que pasar muchos años para que se llegaran ya a llevar los difuntos a ese panteón por negligencia de autoridades superiores, sí, y por la propia, pues, pues, ¿qué puedo pensar de mis vecinos? No, que mucha gente no se adelanta a futuro, ¿no? Que un panteón municipal en el centro de una zona urbana no es bueno y es más, a la salud hace daño. Entonces mi padre, a pesar de tener muchas carencias a lo mejor de ayuda económica de las autoridades, tal vez puedo pensar hasta de conocimientos de mi padre, pero a pesar de todo eso, mi papá pensó a futuro y trasladó a la parte alta el panteón municipal. Lamentablemente, en su momento sí se hizo, pero recuerdo que las autoridades lo cancelaron porque querían que estuviera cercado, estuviera bardeado y con un zaguán. Eso costaba mucho en esa época y no había dinero para hacer todo eso y creo que eso fue lo que generó que no se pasara en su momento cuando mi padre, pues puedo decir que él es el fundador de ese panteón y ya a través de los años, parece que hace unos, ¿qué puedo decir? 30 años, 31 años, fue cuando ya de manera formal, sí, se pasaron para allá, se empezaron allá a sepultar a los difuntos y tal fue la novedad que mi papá fue el primero que se sepultó. Recuerdo que cuando se sepultó mi papá, creo que fue la oportunidad, yo digo que fue la oportunidad muy grande para la autoridad que estaba en ese momento, que se llamó Jorge Santa Cruz. Recuerdo que mi padre me dijo, dices, oye hijo, ya me voy a morir, pero te pido no me lleves al Panteón Viejo porque ahí no cabemos ya. Ve a arreglarlo con el presidente municipal y dile que me quiero sepultar en el Panteón Viejo. Entonces, que fue en agosto de 1986, creo, yo lo fui a ver al presidente, le dije textualmente por lo que estaba pasando mi padre y y me dijo sí, tu papá, fue su deseo que se sepultara en el panteón. Ve, escoge el lugar que tú gustes, hazlo. Recuerdo no se cobraron nada, simplemente me pidieron los documentos respectivos y pues inclusive fue pues exitoso en su momento para la autoridad que estaba en su momento, porque tal vez si mi padre no hubiese muerto en ese momento, hubiesen pasado más tiempo, más años, para que se sepultara la primera persona, el primer difunto en el Panteón Nuevo. Y pues son anécdotas que pasan, que cómo puede uno pensar que mi padre lo funda y él es el primero que se sepulta, pero a través del tiempo, porque tuvieron que pasar muchas cosas, pero muchas cosas. Porque por mal conocimiento de las personas, porque a veces las personas, no sé, no se documentan, no piensan a futuro, y esas son de las cosas que yo recuerdo de mi padre, que fueron las calles, la, que se plantaron los árboles, y lo que les hablo del panteón municipal. ¿Todas estas acciones de mi abuelo las han platicado entre los hermanos? Sí, las hemos platicado mucho. Sí, últimamente hubo una plática, mi hermano y yo. Él fue el que sugirió, me dijo que
Lo que pasa es que hace algunos años, tal vez hace unos 15 años, eh, al Panteón Municipal le hicieron una capilla a la entrada y arreglaron la fachada, podríamos decir, del panteón. Y mi hermano me comentó, dice, oye Oscar, yo creo que sería bueno ir a ver las autoridades para que le pongan el nombre de nuestro padre al panteón. Yo le dije a mi hermano, creo que nosotros somos los menos indicados de decir. Porque el hecho es de decir es que ir como decir, es que yo lo hice, yo hice. No, yo creo que eso les toca a las autoridades. Y si no lo recuerdan así, o si no lo van a hacer así, algún día va a suceder algo. Porque eso lo tiene todo el mundo, la gente que todavía vive y lo tiene presente, que gracias a mi padre, ese panteón está. Entonces, nosotros no nos corresponde, hermano, ir a decirle a la autoridad, póngale el nombre. Que yo estoy seguro que lo iban a hacer, pero yo me pareció no buena idea. Y mi hermano, tal vez, no sé si me dio la razón o no, y ya no me comentó nada, pero así fue como lo dejamos. ¿Por qué? Porque pues no nos correspondía a nosotros. Y estos mismos recuerdos que me platicas, tío, ¿los has hablado con tus hijos? Sí, sí los he platicado. He platicado muchas cosas de mi padre y mi madre con mis hijos. Aquellos, la mayor tuvo, pues ahora sí, pues de conocerlo, ¿no? Era muy pequeña, pero a los otros dos no lo conocieron, pero a los tres yo les platico mucho de todas las vivencias de mi padre, de las acciones buenas que hizo mi padre dentro de la familia, dentro de la cuestión social, política, podríamos decir, porque aunque mi padre no fue político, pero desde el momento que se metió y aceptar la presidencia municipal, pues sí tuvo que ser parte de esa política. Yo les platico mucho de ellos, las obras que se hicieron, eh, inclusive yo les he fomentado que se deben de sentir orgullosos de haber tenido un padre y una madre, digo, de haber tenido unos abuelos como fueron mi papá Emiliano y Catalina, fueron personas maravillosas. Entonces, pues yo creo que nos dejó un legado para toda la vida. Eh, en el ser de esta familia, pues me atrevo a pensar de provecho, de bienestar, y yo siempre lo platico con mucho orgullo. Somos 8 hermanos y puedo decir que todos los 8 hermanos vivimos bien. Siempre hemos tratado de darle lo mejor a los hijos y ojalá y siempre lo estén aprovechando. Y es algo que no fue de ahorita, sino que se tuvo que hacer desde que mis padres formaron este matrimonio. Y que afortunadamente mis padres tuvieron la firmeza de lograr lo que ahora somos nosotros, vuelvo a repetir, unas familias de mucho provecho y en todos los sentidos. Y eso es parte de mi orgullo que tengo con mis padres y lo platicamos entre hermanos, cuando nos reunimos, siempre hay alguna anécdota que sale de mis padres, siempre hay algo. Pero vuelvo a repetir, yo creo que el hecho de llevarse bien 8 hermanos, que son los únicos de una familia y que tenemos la fortuna de todos vivir, yo creo que, repito, eso lo sembraron ellos, mi madre y mi padre, ¿no? Tuvieron la fortuna de encontrarse como pareja muy acertadamente, cosa que hoy en día es difícil, ¿no? Pero si uno quiere lo puede alcanzar. Y fuera de la familia, ¿esto también lo has comentado? Sí, sí lo he platicado con amistades que saben escuchar, les gusta saber, porque inclusive me lo han preguntado.
tengo la fortuna de haber encontrado algunas personas que antes ya les habían hablado de mi padre y como que se cerró ese círculo de que no sabían el por qué. Y yo les comenté las obras que había hecho mi padre y yo creo que pues sí lo platico, siempre y cuando tenga la oportunidad pero con gente realmente que les interesa saber eh, la vida que ha tenido este pueblo, esta comunidad a través del tiempo y su progreso. Entonces sí lo platico, inclusive pasajes de la familia que hemos vivido, sí, y de mis padres que les gustó mucho el progreso de su comunidad. Sí lo platico mucho y me siento orgulloso de eso. Ya para acabar, tío, ¿conservas algo de mi abuelo? Al lugar donde vivo. El lugar donde vivo, que hicieron una granja para crear pollos de engorda. Yo un tiempo lo seguí, pero si ya no se siguió el negocio fue porque los tiempos cambiaron, ya no era como por decir, vuelvo a repetir, negocio, tuvimos que cerrar. Pero hoy en día, mi papá, la construcción que se hizo en su momento, la pensó para futuro, porque él, como repito, lo seguí mucho, lo seguí físicamente y, y en muchas cosas que él emprendía siempre estaba, o sea, contaba conmigo, yo contaba con él y lo platicábamos mucho. Entonces yo recuerdo que la construcción, mi papá dijo, mira, esta construcción el día que ya no se haga para lo que fue creada, que son criar los pollos de engorda, pues puedes meter ganado, engordar ganado, porque el lugar se presta, ¿sí? Está adaptado para eso. Inclusive, ¿por qué no hacer una casa habitación? Y hoy en día, pues lo que se ocupa lo rento para crear conejos para un centro de investigación del Politécnico Nacional. Entonces, mi padre siempre se adelantó mucho al futuro, ¿sí? Pensando no más pensando en el momento, sino que, que eso lo hizo con ese fin, ¿no? Y es lo que yo conservo de mi padre y lo conservaré mientras yo viva y yo a mis hijos les he transmitido que quien se quede o los que se queden aquí, que lo sigan conservando porque pues yo lo veo como un monumento a mis padres, pero también a mis hermanos. Muchas gracias, tío.